Hola familia, bienvenidos a este estudio bíblico de la Epístola de Santiago. Así que vamos para allá. Bien, pues abramos nuestra Biblia en la Epístola de Santiago, por favor, y vamos al capítulo 1, versículo 5, que fue donde nos quedamos. Después de una introducción a esta carta a Santiago, ya vimos que Santiago pudo haber sido el que la escribió. Ya vimos cuál va a ser el contenido, cuál es el mensaje preciso, ¿no? Hablando de la fe puesta en marcha, puesta en acción en diferentes situaciones. Y el día de hoy vamos a ver esa fe puesta en marcha en medio de prueba. Pero aparte de la prueba se necesita algo más, que es justamente lo que vamos a ver en el versículo 5 o a partir del versículo 5. Así que lo vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice así: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok, hasta ahí. Estamos viendo desde la primera parte, el versículo 1 al versículo 4, estamos viendo que se le está hablando a personas, hijos de Dios, cristianos, ¿verdad? Que están pasando por prueba, por situaciones difíciles. Pero en medio de esas situaciones difíciles, además de paciencia, además de todo lo que se está aprendiendo y lo que se está buscando en una prueba, también es necesario que en medio de prueba nosotros pidamos sabiduría. ¿Por qué? Porque quizá en el momento de la prueba, todas las puertas cerradas, está oscuro, nuestra visión o nuestra vista no está viendo con claridad el problema. No estamos viendo la salida, no estamos viendo qué camino recorrer, cuál decisión tomar. En medio de prueba, el mismo sufrimiento, el dolor en el corazón nos puede nublar nuestros pensamientos y estar enfocados más en el dolor que estar enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Cuando eso sucede y no sabemos para dónde ni qué hacer, se empieza a hacer en una realidad de nuestra vida lo que dice el versículo 5. Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué quiere decir? Cuando estás en un momento donde no puedes, donde no sabes qué hacer o qué esperar, dónde está el camino correcto o la puerta correcta que voy a abrir. Listo, estás falto de sabiduría. En ese momento, cuando nos sentimos así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está el consejo. El consejo de Dios es sabio, es claro, así que tómalo. Fíjate lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Eres falta de sabiduría? Bueno, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Ok? Hay que pedirla a Dios, pero antes de pedirla, pues necesitamos aclarar algunas cosas más. Primero, la sabiduría, ok, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el conocimiento, sí, pero cuando hablamos de sabiduría de Dios, quiere decir que esta es especial, esta procede directamente de Dios, del Espíritu Santo. Y esta sabiduría la podemos encontrar en toda la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos hace sabios. ¿Por qué? Porque hay un principio básico, según Proverbios capítulo 1, versículo 7, que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿cómo una persona va a tener temor de Dios de alguien que no conoce? Por eso es que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia, cuando nos adentramos a ella y vemos cómo Dios nos habla, empezamos a conocer a ese Dios y por lo tanto empieza a haber un temor, un respeto. Un temor de Dios es como cuando uno tiene temor de nuestros papás, cuando estábamos, quizá hay jóvenes, adolescentes que todavía vivíamos en casa y cuando mi papá nos decía, bueno, tienes que llegar a tal hora o sabes qué, haz esto, si no, ya sabes. Y nos daba un sentimiento de temor, de respeto, de que es mi papá, es mi autoridad, es alguien que yo amo, que respeto y sé que lo cumple. Sé que mi papá cuando dice eso, lo va a cumplir. Así que por ese conocimiento es que uno empieza a tener ese respeto, ese amor por los papás, ¿no? Y sabemos que lo hacen por el bien nuestro. Bueno, lo mismo con Dios, lo mismo sucede con Dios. Pero bueno, antes de todavía aclarar más este punto, vamos a ver entonces que el conocimiento simplemente es una información bruta, es la teoría. O sea, el conocimiento simplemente se va a comparar, por ejemplo, a alguien que tiene la habilidad de desarmar cosas y sabe el proceso y sabe cómo son las piezas, cuánto pesa esa pieza, de qué está hecha la pieza. Es conocimiento, ¿sí? Pero sabiduría es no solamente tener el conocimiento, sabiduría es usar esas piezas, es saberlas usar. Ok, la tengo armada, sí, pero ¿para qué se usan? Sabiduría es saberlo usar. No es lo mismo que saber simplemente el conocimiento y la teoría.
Muchas veces nos aprendemos versículos de memoria, muchas veces sabemos muchas historias bíblicas, nos llenamos de Biblia la mente, pero eso, a que baje al corazón, ese es el problema. De eso, a que sea una realidad en mi vida, ese es el asunto. Por eso las pruebas. Porque en las pruebas es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos, dónde estamos parados. ¿Realmente es nuestro Dios? ¿Realmente tenemos confianza en ese Dios que Él nos va a sostener? ¿Realmente todos esos versículos que nos hablan de esperanza aún en medio de tormenta son una realidad en nuestra vida? Bueno, va a depender de tu temor de Dios. Va a depender de qué tan sabio vas a ser dentro de la prueba. Entonces, justamente nos está hablando a las personas que nos hace falta quizás sabiduría en medio de la prueba. Por eso el versículo 5, si estás falto, listo, la solución ¿cuál es? La solución es que la pidas. Pídela a Dios. Simplemente debemos pedirla a Dios y Él la da, ¿qué? Dice ahí el versículo 5, abundantemente y sin reproche. O sea, a Él le encanta que pidamos eso, es algo muy especial para Él cuando un hijo de Dios se acerca delante de Dios humillado, sabiendo que su condición en medio de prueba es frágil, es humanamente hablando, pues es triste, es complicado, y cuando nos acercamos a ese Dios todopoderoso, pues Él nos da la sabiduría sin reproche, y dice abundantemente, que tarde o temprano sabemos qué hacer, tomamos la decisión correcta y exacta y ¡pum! Suceden cosas sobrenaturales en nuestra vida, suceden cosas que más adelante somos felices de haber pasado por esa prueba y salir victoriosos. No así los que rechazan la sabiduría de Dios, los que por su intelecto, por su conocimiento quieren aplicar su experiencia a esas pruebas. No va a salir siempre como ellos quieren y puede complicarse incluso más. Mejor es ir a ese Dios que nos dé sabiduría, que nos da abundantemente y sin reproche. Ahora, yo les dije, bueno, el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Pero hay otra cosa. ¿Cuál es su fuente? ¿Qué es su fuente de esta sabiduría? ¿Cómo la podemos también obtener? Sí, viene de Dios, claro, pero también la obtenemos cuando estudiamos su palabra, cuando conocemos a Dios, porque solo así podemos entender el temor de Dios. ¿Y dónde dice eso? Vamos allá a Proverbios. Vamos allá a Proverbios, donde estamos, Proverbios capítulo 2. ¿Ok? Vamos a Proverbios capítulo 2 y quiero leerte este versículo. Te voy a leer desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 al 7 y puedas entender más todavía por qué la sabiduría es tan importante dentro de las pruebas. Fíjate ahí, el versículo 1 dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, fíjate, esta es la condición, hijo mío. Si tú haces esto, si tú recibes mis palabras y mis mandamientos guardas, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, o sea, si fuera algo con demasiado valor para ti, estamos hablando de la palabra de Dios, fíjate bien. Entonces, versículo 5, entonces entenderás el temor a Jehová. Entenderás el temor a Dios, pues. ¿Qué quiere decir? Ok, ¿quieres ser sabio? Listo, tienes que buscar el conocimiento de Dios que está en la palabra de Dios como un tesoro, como algo grandioso, como algo que está con demasiado valor. Dice, si como la plata la buscas, si como a oro lo buscas, si para ti realmente es valioso aprender la Biblia, leerla, estudiarla, conocer a ese Dios en todos los tiempos, cómo Él no cambia, cómo Él es el mismo, así sean 2000 años atrás, 3000 años adelante, Dios es el mismo, Él no cambia. Y cuando conocemos a ese Dios y cada vez se hace más grande y más preciso y más sorprendente para nuestra vida, entonces dice acá que entenderás el temor a Jehová. Versículo 5 dice, entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo vas a hallar, ¿por qué? Porque estás estudiando, porque lo estás valorando. Y fíjate lo que dice el 6, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Jehová. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Él proviene la inteligencia, de Él proviene el conocimiento. Él nos hace con conocimiento, pero de Él proviene. Nosotros no somos nada, no somos quién. Ni siquiera podemos decir que somos inteligentes o esto o lo otro, o creernos más que los demás. No, es Dios que nos da la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento. Y después el 7 dice, Él provee de sana sabiduría, pero fíjense bien a quién.
a los rectos. Me encanta ese versículo. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quiénes son esos rectos? Los que ya hicieron el versículo 1, 2, 3, 4. Si recibes mis palabras, si las guardas dentro de ti, si empiezas a buscarlo, el conocimiento que está aquí en la palabra de Dios, si empiezas a buscarlo como un tesoro, si tú ya hiciste eso, listo. Dios te compara como un recto y te dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, pero no solamente se queda ahí. En una prueba, fíjate lo que va a suceder, dice, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Ves? Todo está entrelazado. La palabra de Dios es genial porque entrelaza que la sabiduría, la prueba, la fe. Y es lo que Santiago nos trata de decir o nos quiere decir Dios a través de esta epístola, que tú en medio de prueba necesitas sabiduría. ¿Eres falto de sabiduría? Bueno, pídela y Él te la dará. Claro, y está en la palabra de Dios, porque solo así tenemos ese temor de Dios, que es el principio a esa sabiduría. Y cuando nosotros nos aplicamos y la buscamos como a tesoros, entonces dice que de Dios viene el conocimiento. Él da la sabiduría. Y no solamente eso, sino que también es un escudo. ¿Qué tal si en medio de prueba estamos peligrando? ¿Qué tal si nuestra vida está en juego? ¿Qué tal si hay una enfermedad? ¿Qué tal si alguien nos está acechando y nos quiere matar? ¿Sí ves? Puede pasar de todo en cualquier prueba. Dependerá el nivel o el grado de prueba o dificultad de dolor en medio de la prueba. Pero tú tienes que saber esto. Necesitas sabiduría. Y si tú crees que no la tienes, pídela a Dios. Pero hay una condición más. Hay una condición más que la vamos a ver ahí en el versículo 6 de Santiago, lo que estamos viendo, capítulo 1, versículo 6, dice, versículo 6, pero pida ¿qué? Con fe. Pida con fe. O sea, no tienes que dudar. Recuerden que ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla de qué es la fe. Y la fe, dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Listo. Ahí no hay duda. No existe la duda. Eso es fe. Hay una convicción, hay una certeza de que Dios me dará la salida, de que Dios abrirá esa puerta, de que Dios me dará el conocimiento y la sabiduría para yo decidir algo correcto. Simplemente tengo que ser paciente, buscarlo en oración, buscarlo en la palabra como un tesoro y vendrá la respuesta de Dios, vendrá la sabiduría y entonces entenderemos completamente el panorama y tomaremos la mejor decisión. ¿Te ha pasado? ¿Ya lo has experimentado? Si tú no lo has experimentado, listo, tienes que hacerlo. Y si no estás en prueba y ahorita estás genial, bueno, llegará la prueba. Tendrás que aplicar lo que hoy estás aprendiendo. Y no solamente pide con fe, hay algo más, hay una advertencia que en el versículo 6 nos dice, no dudando nada. No dudando nada, porque si tú dudas, ¿qué va a suceder? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí? Como cuando cae una piedra en el mar, en el lago, está tranquilo el agua y listo, simplemente hace una onda, pero nada más, no hay acción, no pasa nada, simplemente hace un poco de ruido y listo, se acabó. Entonces, a partir de ese versículo, y nos brincamos al siguiente, va a hacer una comparación con una clase de creyente. ¿Cuál es esa clase? Dice acá el versículo 7, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda no va a recibir nada. El que duda no va a recibir nada. ¿Por qué crees que dudamos? ¿Por qué crees que dudamos y por qué dice acá que no vamos a recibir nada? Porque el que duda es sencillo. El que duda está dudando del poder de Dios. ¿Estás dudando de que Dios pueda darte la salida? ¿Estás dudando de que Dios pueda abrir esa puerta? ¿Estás dudando de que Dios pueda sanarte? Dios pueda hacer aquello que para ti en ese momento es imposible. Por eso es que no debemos de dudar. Pero ¿yo cómo voy a confiar en alguien que no conozco? ¿Sí ves? Por eso es que estudiamos la palabra de Dios, para conocer a ese Dios y tener temor. Entonces viene la sabiduría y por lo tanto sé qué hacer en medio de prueba. Todo está conectado, todo está entrelazado. Y hay una comparación más adelante que dice el 8, el hombre de doble ánimo. Listo, es esa persona que duda. El hombre de doble ánimo es aquel que se emociona, es aquel que dice, sí, ahora sí lo voy a hacer y que fe y que Dios te alaba y lo que sea, se emociona. Está en la acción ya, pero a la mitad del camino se echa para atrás. Se echa para atrás y dice, no puedo, ya no tengo ganas, ya no tengo fuerzas, creo que no soy bueno para esto, creo que Dios ya no me llamó para esto y se echa para atrás. Esa es una persona de doble ánimo.
Hablando incluso de amistades, personas que ya se quieren casar y al final dicen, no, mejor no me caso. Personas que incluso se han casado y ya están dentro del matrimonio y dicen, ¿saben qué? Pues mejor me divorcio. No, personas de doble ánimo, listo, hay un compromiso, hay algo por delante el cual ya Dios ya nos trazó, simplemente tenemos que avanzar con fe. Y en medio de la prueba, la sabiduría es indispensable. Una persona de doble ánimo va a sufrir en la prueba. ¿Por qué? Porque quiere abrir la puerta, pero no la abre. Porque no está seguro si es esa, pero a lo mejor puede ser este camino. Ah, ok, quiero ir para allá, pero no, ya lo pensé mejor y creo que es por acá. Y está sufriendo en medio de esa prueba y tarda esa prueba, tarda hasta que quizá Dios tiene misericordia, hasta que quizá viene alguien con sabiduría y le dice cuál es la respuesta, le dice cuál es el camino correcto, y ahora sí esa persona necesitaba esa ayuda, y a partir de esa experiencia a lo mejor él crece en la fe, a lo mejor es tu caso, a lo mejor fue mi caso. Así todos tenemos que pasar por pruebas. Muchas veces no encontramos la salida hasta que viene alguien sabio y entonces nos ayuda. Es genial. Pero ¿qué más dice de este hombre de doble ánimo? El 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Listo, es inconstante, entonces nunca termina algo. O sea, siempre se planea, pero nunca lo termina. Siempre dice, ahora sí lo voy a hacer, pero nunca lo hace. En medio de la prueba, ok, ahora sí voy a orar, pero nunca ora. Ahora sí voy a agarrar la Biblia, la voy a leer. Ahora sí, Dios, quiero que me hables. Y empieza un día, empieza 2 días, pero al tercer día se le olvida, ya no lee la Biblia. Al tercer día se le olvida orar. Al tercer día se vuelve otra vez con su dolor, empieza a llorar y se deprime tanto. Y esa es una persona de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Y no solamente eso, dice el 9. El hermano que es humilde, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. A partir de aquí hay otra comparación con otras 2 personas. Nos habla de una persona humilde y el versículo 10 dice, pero el que es rico, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Acá tenemos una segunda y una tercera persona dentro de estas pruebas. La segunda persona que estamos hablando acá es una persona que dice humilde, hablando incluso de una condición incluso hasta económica, precisamente porque muchas veces no es eso, pero en este caso, si el hombre de el 9, el hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación. Está siendo humillada esa persona, ahora sí que está bajando, está tocando fondo en esa prueba, pero es bienaventurado también porque en su momento Dios le ayudará y Dios lo exaltará y saldrá de esa prueba y será feliz y será gozoso esa persona. Pero ¿qué más? El rico, dice, el rico en su humillación, porque de él pasará como la flor y la hierba. Y bueno, el 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Una persona rica, hablando ahora sí con un corazón, con una no buena actitud hacia Dios. Generalmente los ricos piensan que por sus riquezas, por sus propiedades, por su gran casa, coches y todas aquellas cuentas de banco, por su trabajo, que si pierdes, bueno, tengo el otro, y confiando más en su conocimiento y sus riquezas más que en la provisión de Dios. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé si eres pobre, rico, clase media, yo no sé. Seas quien seas. Cuando la prueba viene, listo, agarra parejo a pobres y ricos. Pero una persona rica tiende muchas veces a confiar en sus riquezas. Listo, si se enferma, pues va a gastar sus millones, quizá en buscar una cura. Si es que la cura es imposible, si quizá en este siglo XXI todavía no hay cura, pues bueno, va a gastar incluso hasta en investigaciones, como lo han hecho muchos ricos. Incluso muchos ricos, y una vez que antes de morir ellos firman no testamento, sino más bien ellos firman algo donde congelan su cuerpo, esperando a que algún millonario, algún científico más bien, pueda encontrar la fórmula mágica de la eternidad o que alguien resucite a través de experimentos y todo eso. Y él paga millones porque su cuerpo se congele por si algún día en el futuro se encuentra la fórmula mágica para resucitar. Bueno, ¿tú en qué confías? ¿Confías en tus riquezas? Cuando estás en prueba, ¿confías en tu dinero?
Cuando estás en prueba, confías en tu conocimiento, en tu experiencia. Ya ha pasado por aquí. Pues ya. No. La palabra de Dios, tan solo en estos 11 versículos de los que hemos hablado, nos habla de que confiemos, que seamos pacientes, de que esperemos la provisión de Dios y que si estamos falta de sabiduría, pidamos a Dios porque la necesitamos en medio de prueba. Que no confíes en tus riquezas, no confíes en tu conocimiento. Necesitas a Dios. Y si eres cristiano y si eres un hijo de Dios, las pruebas son para eso, son para depender de Dios, porque estamos aprendiendo en medio de la prueba. Estamos aprendiendo a depender de Dios totalmente. Así que ahora aquí pasamos a una segunda parte que también es importante, que la fe tiene que ver, claro que sí, y pues ahora son las tentaciones. Que es el versículo 12. Vamos para allá. Versículo 12 nos dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra aquí, tentación, muchas veces también es traducida como prueba. Sí, dice acá bienaventurado, o sea, feliz. Feliz el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Realmente en la palabra de Dios hay otro pasaje que nos habla también de la corona de vida, y ese está ahí también en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, hablándole a la iglesia de Esmirna, y nos habla también de que la corona de vida será dada a aquellos mártires, a aquellas personas que no negaron su fe. Estuvieron en prueba, claro, pruebas difíciles, complicadas, pero no negaron a Cristo, no negaron su fe delante de los hombres. Y recuerden que en tiempos bíblicos, estamos hablando de más o menos entre el año 63-64, que se hace una gran persecución hacia los cristianos por parte del Imperio Romano, Nerón como a la cabeza, o el emperador que desata todo esto, y muchos fueron llevados al Coliseo, muertos ahí entre las bestias o peleando con los gladiadores, y se resistían a pelear. Y otros fueron quemados, poniéndoles aceite y amarrados en postes ahí en los jardines del emperador Nerón, y fueron quemados iluminando esos jardines. Todo porque les echó la culpa por un incendio que hubo en Roma, justamente en esos años, y él echa la culpa a los cristianos. Entonces agarran saña contra los cristianos y se empieza a hacer todo esto. Y no solamente esta persecución, en toda la historia de la iglesia ha habido persecuciones, ya sea emocionales, psicológicas, bullying, y peor aún, incluso a asesinatos, ¿no? Buscan directamente a los cristianos para asesinarlos. Hoy en día gozamos de nuestro país, tenemos esa libertad de poder proclamar el evangelio, gracias a Dios por eso, pero en día de hoy también hay países que son difíciles de hablar del evangelio. Tan solo la palabra Cristo ya suena fuerte y ¡pum! Empieza una persecución desde lo más sencillo, que sería lo psicológico, emocional, hasta una persecución incluso a muerte, que sería lo peor que nos pueda pasar. Y esos países, estamos hablando allá en Asia, estamos hablando en África, estamos hablando en esos países difíciles y complicados, que el día de hoy pues hay misioneros que tienen ese llamado especial para allá. Genial, sería bueno siempre tomarnos un tiempo para orar. Acuérdate de ellos cuando estemos hablando otra vez de esto. Así que dice acá, bienaventurado, porque ellos recibirán la corona de la vida. Y seguimos avanzando porque entramos a este tema de la tentación, que también tiene que ver con nuestra fe. Y el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ok, aquí hablando de la tentación en otro aspecto también de nuestra vida, que nos va a llevar a la prueba, son este tipo de tentaciones que nos van a llevar a pecar, que nos van a llevar a destruirnos nosotros mismos, a destruir a los demás, destruir nuestra familia, destruir relaciones, a destruir una iglesia, a dividirla. Todo lo que conlleva el pecado, porque el pecado siempre nos va a conducir al mismo camino, que es la muerte. La muerte, velo de todas las maneras que tú quieras y que tú puedas. El pecado siempre va a traer consecuencias, ya sea inmediatas o tardías. De aquí a 20 o 30 años son unas consecuencias que no se pueden parar. No se pueden parar. Pero bueno, aquí
La pregunta es cómo llegan las tentaciones, es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y bueno, las tentaciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, primero dice, de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado para empezar. Él no puede ser tentado de parte del mal. Y aunque ahí Satanás quiso tentar a Jesús, listo, lo quiso tentar, pero Jesús siempre respondía con la palabra de Dios. Bueno, yo a ti te pregunto, ¿tú memorizas la palabra de Dios? ¿Te sabes historias de la palabra de Dios? ¿Sabes cómo responder cuando viene Satanás con pensamientos malos de lujuria, de sexualidad, de odio, de envidia? Y también muchas veces le queremos echar toda la culpa o a Dios o le queremos echar la culpa a Satanás. Pero también hay otra cosa, también el siguiente versículo, que es el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, no es siempre Satanás. No le podemos echar la culpa siempre a Satanás. Muchas veces somos nosotros. Dice, cuando la propia concupiscencia, ok, esta palabrita. ¿Qué es concupiscencia? Bueno, concupiscencia es el deseo interno y profundo del hacer algo que nos cause placer. Claro, pero al hacerlo va en contra de los principios de Dios. Esa es nuestra concupiscencia. ¿Y de cuál es su raíz? ¿De dónde surge esto? Recuerden que somos humanos, somos una raza caída desde Adán y Eva, desde el pecado. Dice, el pecado entró por medio de un hombre, ese fue Adán. Y entró el pecado y claro, cuando nacemos en pecado, tendemos siempre al mal, tendemos siempre a desobedecer. Lo podemos ver en los niños, en nuestros bebés. Yo tengo un bebé, bueno, ya no es bebé, ya cumplió, antier cumplió 3 años y de todos modos es complicado, difícil que a veces obedezca. Claro, sí obedece y es recompensado, pero cuando desobedece, pues no podemos quedarnos así nada más. Bueno, tú y yo así somos. Nuestra maldad está ahí adentro. Necesitamos a alguien que nos vaya transformando y ese solamente es una obra del Espíritu Santo. Una vez cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nacemos de nuevo. Así que no podemos echarle la culpa a Dios de lo que nos sucede, de que nos enfermamos por haber tomado, por ejemplo, alcohol, ¿no? O que nos pasó tal o cual cosa, sí, pero eso te llevó por tu pecado, ¿no? Te llevó a esas consecuencias. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. O le echamos la culpa, es que Satanás puso ese pensamiento. No siempre es así. Sino que tu propio deseo de hacer el mal, y si tú le das vuelta y lo estás pensando, y le estás pensando, eso va a bajar al corazón. Y del corazón, listo, hay acción. Fíjate el proceso. Dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Listo, tú no le pusiste un freno, tú no cortaste. Sabías que tenías un pensamiento, pero no oraste. Sabías que tenías ahí un pensamiento que estabas dándole, que te quería llevar a pecar, pero tú no hiciste nada. ¿Qué pudiste haber hecho? Pedir sabiduría. ¿Qué pudiste haber hecho? Ir a la palabra de Dios, leer un versículo, estar memorizando un versículo y preferible tener en la mente la palabra de Dios que tener ese pensamiento que si no le cortas vas a ser seducido, vas a ser atraído. ¿Y qué va a suceder? Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, listo, concebido está hablando de que ya lo decretaste y dijiste lo voy a hacer, ya no puedo más, lo voy a hacer. Ha concebido, dice, da a luz el pecado. Listo, has pecado. Pero no solamente se queda ahí, dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y después termina acá, amados hermanos míos, no erréis. Y para terminar este estudio bíblico, te voy a leer los últimos 2 versículos que nos hablan, que nos da el contraste de lo que estamos escuchando acá sobre la tentación. Dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, este versículo es clave para esto. Te voy a decir por qué, porque empieza diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Ok, tú y yo no somos buenos. No hay buenas personas en el mundo. No existe alguien que sea buena persona. No existe. La misma palabra de Dios no lo dice. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ahí arriba. No van a ser de ti. No van a ser de ti ser buena persona. Ser obediente siempre a Dios. No. Porque nuestro deseo pecaminoso está ahí. Y es una lucha. Y siempre está ganando el pecado. Hasta que viene alguien y nos rescata.
hasta que viene alguien y cambia eso. Vamos a leer primero Romanos capítulo 3, de lo que les estoy hablando. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje nos habla de que no existen las personas buenas. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dios es el que te busca. Dios es el que nos busca a través de pruebas, a través de circunstancias, a través de personas, a través de nuestros papás, familia, amigos. Dios es el que nos busca. Tú no buscas a Dios, es Dios el que nos busca. Y tú no eres buena persona. Y por ser buena persona te vas al cielo. No, porque no hay nadie bueno, no hay ningún justo, dice, ni siquiera uno. Porque si tú el día de hoy dices que tú eres una buena persona, que tú no le haces daño a nadie, yo te podría preguntar, o Dios te puede preguntar, ¿ah, sí? Bueno, vamos a hurgar tus pensamientos. ¿Ok? Vamos a hurgar tu corazón. Yo no lo puedo ver, ningún humano lo puede ver, pero Dios lo sabe todo, lo que has hecho en secreto, lo que has pensado sobre tu prójimo, sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tu familia, las mentiras que has hecho y que has dicho, todo aquello que has robado, que nadie lo sabe, todo aquello que has hecho en secreto, que nadie sabe, solamente Dios. Pero por eso te digo que nadie es bueno. Bueno, solamente Jesús. Dios es bueno, solamente Él es perfecto, solamente Él ha cumplido la ley. Ok, si tú y yo no somos buenos, entonces, ¿cómo puedo yo ser bueno? ¿Cómo yo puedo tender a la bondad? Tiene que venir de allá arriba, del Padre. ¿Y cómo se consigue? Bueno, Romanos 6:23, aclarando un poquito más este panorama, nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿ok? Porque la paga del pecado es muerte. Listo. Nuestro pecado nos condena, nos lleva a la muerte. Pero aquí dice este versículo: más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Jesús, cuando una persona se arrepiente de su maldad, de su pecado, pide perdón y pide a que Jesús venga a mi vida y lo acepta como su Salvador, listo, hay gracia. Y la gracia significa, tú no lo mereces, pero Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a pagar lo que tú le debes, que es tu pecado. La paga del pecado es muerte. Bueno, Él pagó con muerte. ¿En dónde? En una cruz. Derramó su sangre por ti, por mí. Por lo tanto, cuando una persona cree en ese sacrificio, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, Dios le da salvación. Dios lo salva, no por ser buena persona, simplemente porque creyó, porque puso su fe no en una religión, no en un líder, no, puso su fe en la persona correcta, en Jesús. Y Jesús le da salvación porque Jesús resucitó al tercer día. Por lo tanto, Él vence la muerte, Él venció al pecado y Él venció a Satanás. Los venció por mí, los venció por ti, los venció por la humanidad. Él ama, Él nos ama y Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Por eso es que acá en Santiago nos dice esos últimos dos versículos que le leí: todo dádiva y don perfecto descienden de allá arriba. Listo. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Cuando una persona viene a Jesús, inmediatamente su vida es transformada y empieza a haber una tendencia hacia la bondad, hacia la misericordia, hacia el amor hacia los demás. Empieza a haber algo que antes no teníamos, algo que nos costaba mucho dejar ese pecado. Bueno, cuando estamos en Jesús, listo, hemos crucificado nuestra carne, el pecado, y somos transformados. Y aunque seguimos pecando diariamente, pero no como antes, ¿verdad? No como una práctica, sino que ahora se puede decir como que, bueno, se me chispoteó, ¿no? Y tenemos un abogado, nos dice Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, tenemos un abogado, a Jesucristo. Que pecamos, listo, vamos de nuevo a ese trono y pedimos perdón y sabemos que Él nos vuelve a perdonar. Y listo, hay que levantarnos y vamos hacia adelante. Voy a terminar con este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que la ira de Dios estaba sobre ti y sobre mí. Listo, estamos haciendo enojar a Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia eres salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Listo, es por gracia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y la ira de Dios estaba sobre mí, pero cuando vino Jesús a mi vida, cuando yo le creí, listo, yo pedí perdón, Él me perdonó, Él ahora habita en mi corazón y dice que yo nací de nuevo. Yo estaba muerto, ahora tengo vida. He nacido de nuevo, por lo tanto tengo vida eterna y dice que esto no es por mí, sino que es un regalo. Es un regalo no por obras, para que nadie se gloríe. Nos habla ese último versículo, es el 9, nos habla de que no le podemos decir a Dios, yo estoy en el cielo porque mira, yo soy buena persona, porque yo he dado tanta ofrenda, porque yo di mis diezmos, yo ayudé a los pobres. No, es un regalo y es por gracia. Y el mérito se lo lleva Jesús porque Él pagó por medio de su sangre, por medio de su cuerpo. Él dio su vida por ti y por mí. Así que en la tentación estamos aprendiendo, conclusión, que en la tentación necesitas sabiduría. ¿No la tienes? Pídela. Pero pídela con fe, porque si dudas, te compara a una persona de doble ánimo. ¿Sí? No confíes en tus riquezas, sino confía en Dios. Espera, sé paciente. Dios te dará la salida. Dios te dará la sabiduría. Y en la segunda parte estamos aprendiendo que la tentación no viene de Dios. Y no siempre le podemos echar la culpa a Satanás, sino que por medio de nuestros malos deseos, que le llama la Biblia concupiscencia, y si nosotros le estamos dando vuelta a eso y no hacemos nada, o sea, no le cortamos, tarde o temprano, eso va a dar a luz el pecado, baja al corazón, nos lleva a la acción, pecamos y luego nos vamos a sentir mal, deprimidos porque hemos decepcionado quizá a Dios o le hemos fallado a alguien más. Y los últimos versículos nos habla de que no somos buenas personas, sino que toda esa bondad, todos esos dones vienen de allá arriba, vienen del cielo, vienen del Padre de las luces. Así que si tú eres un hijo de Dios y ya has creído en Jesús, listo, espera la provisión de Dios. Clávate en la palabra de Dios, estúdiala, ora, habla con Él, dile cómo te sientes y Él dará sabiduría, Él te dará bondad, Él te dará dones del Espíritu Santo. Así que, y si tú no tienes todavía a Jesús y todavía no has creído, bueno, el día de hoy es tu oportunidad. ¿Por qué no hoy le aceptas? ¿Por qué no hoy te entregas completamente y le dices, Dios, yo entrego mi vida, mi corazón, perdona mi pecado. Jesús, yo creo en tu sacrificio en la cruz. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, cerramos nuestros ojos y terminamos. Gracias, Dios, por este día, Padre. Señor, yo hoy te entrego mi vida. Perdona mi pecado. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Señor, te pido que tú entres a mi vida, a mi corazón, Señor, yo te abro la puerta. Sana mi vida, sana mi alma, Dios. Límpiame de todo pecado, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame. Y en medio de crisis, Señor, en medio de problemas que tengo o que voy a tener en el futuro, Señor, te pido que siempre me des sabiduría. Dios, te pido esto en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que bendiga, Señor, a cada hermano que está escuchando este mensaje, Señor. Bendice su vida, Señor. Dale sabiduría en medio de prueba. Que sea también una persona sabia para que dé buen consejo a aquellas personas que en este momento se encuentran, Señor, en depresión y se encuentran en problemas o enfermedad, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que sean el consejo tuyo a través de esta persona y que los uses con poder y que sean de bendición a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Familia, nos vemos. Un abrazo.